estamos en una instancia muy especial, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, junto a la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, en un nuevo ciclo de Trust, generando confianzas para Chile. Este conversatorio está transmitido por las pantallas de emol.com y también por trusttalks.cl. Quiero darle la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio en esta oportunidad, potenciando una real equidad de género. Y para poder dar inicio a esta actividad, quiero dejar con ustedes a Marcelo Aguad. Él es director y vicepresidente de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo está? Bárbara, muchas gracias por la presentación. Quiero aprovechar de saludar a todos los que están a través de sus pantallas de manera virtual en este seminario, como también a todos los panelistas que nos acompañan y que estamos aquí presentes. Hoy es un día especial, es 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde el mundo conmemora la lucha de la mujer por su participación en todos los ámbitos de la sociedad y desarrollo íntegro como persona. Es por ello que justo hoy celebramos nuestro tercer evento Trust Talks de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio. Quisiera dar una muy cordial bienvenida. Esta es una instancia de reflexión y diálogo que en el día de hoy tenemos el honor y placer de poder contar con la presencia de Mónica Salaquet, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, que nos acompaña, junto a la vicepresidenta de Sustentabilidad de Asuntos Corporativos de la compañía minera Teck Chile, Amparo Cornejo. El abogado, candidato a constituyente por Distrito 19 y ex senador Felipe Arboe, y el economista distinguido por Comunidad Mujer, gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Eric Parrado, quien nos acompaña de forma remota desde Washington, D.C., Estados Unidos. Esta es una muestra de las oportunidades positivas que nos ha generado esta pandemia de poder contactarnos a todos en cualquier lugar del mundo que tú te encuentres. De esta misma forma, contamos con la presencia de Bárbara Briceño, cientista político, quien estará a cargo de moderar este interesante panel. Por último, y no menos importante, quisiera saludar al embajador Michael Kort, quien gentilmente nos acoge hoy en su residencia. Trust es una instancia de reflexión que apunta a cómo mejoramos en distintos ámbitos como sociedad, como país. Y sin duda, uno de ellos es la equidad de género. Lamentablemente, y a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento en esta línea, hoy no contamos con las mejores noticias en esta materia en Chile. La participación laboral femenina ha caído cerca de 10 puntos porcentuales al nivel de una década atrás, como otro de los múltiples efectos negativos que ha traído esta pandemia, donde han sido las mujeres, lamentablemente, las más afectadas históricamente. Los sectores de la construcción y minería son los que registran una menor participación de mujeres, con promedio de 7 y 9% respectivamente. Y me alegro de que me hayan dado la oportunidad de estar hoy aquí, porque provengo de la minería, para decirles que si bien esa cifra es baja y no podemos estar orgullosos de ella, en los últimos 8 años pasó de solo 2% al nivel actual de 9%. Y sin temor a equivocarme, pronto estará cerca del 12%. Cada día las empresas del rubro generan más oportunidades a las mujeres, tanto para el área operacional, administración y alta dirección. Es un deber del que estamos conscientes e invito a las mujeres a atreverse a tener una participación más activa en nuestra industria. Porque es un lugar donde existe un férreo compromiso a que no exista, esto es importante, de ninguna manera brecha salarial. Una problemática constante que perjudica el desarrollo de las mujeres y sus familias. Los datos de CLAPES UC, Universidad Católica, son reveladores, donde se estima que por cada 1% de aumento en la participación laboral femenina a nivel país, se crearían cerca de 79.000 empleos, con un aumento de 0,5% en el PIB si a este auspicioso escenario agregamos además ambientes más heterogéneos y por ello más creativos, innovadores y productivos al interior de las empresas, tienen por consecuencia mejoras en la rentabilidad, aportando finalmente valor a las personas y a la sociedad.
Es así como todo indica que una real inclusión de género en las organizaciones debe dejar de ser una tarea pendiente. Las políticas públicas son claves para progresar en este sentido y es tarea de todos y de todas aportar para resolver esta deuda histórica que existe hacia la mujer. Ahora es el momento donde la recuperación económica y de empleo debe ir acompañada con acciones que promuevan y resguarden la equidad de género. Antes de finalizar, quiero destacar algunas frases del libro Trust, 20 Ways to Build a Better Country, del honorable David Johnston, ex gobernador de Canadá, quien nos inspiró como Cámara Chileno-Canadiense para realizar nuestra iniciativa Trust. La primera frase que voy a destacar del libro de David Johnston son: las sociedades que son inclusivas en su economía y política prosperan. Las sociedades exitosas son aquellas cuya economía crea incentivos, recompensa la innovación y permite que todo el mundo participe. Estas economías inclusivas se sustentan en instituciones políticas igualmente inclusivas que rinden cuentas y responden a los ciudadanos y que distribuyen el poder ampliamente para limitar su ejercicio arbitrario o caprichoso. La segunda frase que se destaca de este libro es que mi esperanza es que se logre entender el papel que juega la confianza en la construcción de un mejor país. Palabras simples y al mismo tiempo desafiantes que nos deja el libro y que nos obligan a dar nuevos pasos en este nuevo Chile que estamos construyendo entre todos. Pero para entender, con respecto a la equidad de género, el tema que nos convoca, dónde fallamos y cuál es el camino que nos permita ir encontrando soluciones, contamos con este panel de expertos que por medio de un diálogo respetuoso y abierto nos ayuden a ir cerrando las brechas que nos aquejan y así juntos encontrar un camino que nos permita ser un mejor país. Con esto agradezco nuevamente la compañía de cada uno de ustedes y en especial a nuestros invitados por su presencia en el día de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a Trust. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, muy importante este llamado a la equidad que nos hace. Para continuar, quisiera dejar con ustedes al embajador de Canadá en Chile, Michael Gort. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Bárbara, y bienvenidos y bienvenidas a Trust. Buenos días. Quisiera agradecer a la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, a mi equipo de la Embajada, a nuestros socios y a mis colegas de panel por su ayuda en la preparación de este evento y especialmente a Mónica Salaquet, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, por acompañarnos en este evento en la Residencia Oficial de Canadá. Agradezco también la oportunidad de decir algunas palabras para que podamos continuar con este importante diálogo sobre cómo podemos alcanzar una verdadera igualdad de género e inclusión. Permítanme enmendar esto un poco. No se trata solo de una conversación importante. Hay muchas cosas que llamamos importantes en mi línea de trabajo, pero esto, el reconocimiento adecuado de las mujeres en una base igual y tangible en nuestras estructuras sociales, políticas y económicas, es tan crucial y a pesar de lo progresistas que son ambos países, está pendiente desde hace tiempo en Canadá, en Chile y a nivel mundial. En 2015, cuando el entonces recién electo primer ministro Justin Trudeau decidió nombrar a un gabinete paritario, el primero de la historia de nuestro país, alguien le preguntó, ¿por qué ahora? Su respuesta, porque es 2015. Unos 5 años más tarde, Canadá está aplicando un enfoque feminista en todas nuestras políticas y programas nacionales e internacionales, apoyando en nuestra firme convicción de que la promoción de sociedades abiertas, inclusivas y basadas en el derecho a que todas las personas, independiente de sus antecedentes o identidades, puedan beneficiarse plenamente de una participación equitativa en la economía. Esto se basa en la política exterior feminista de Canadá, que es el encabezamiento de los esfuerzos coordinados y de todo el gobierno, que incluyen
la política de asistencia internacional feminista, nuestra política de defensa, protección, seguridad, compromiso, la iniciativa ELSI para mujeres en operaciones de paz y el nombramiento de una embajadora dedicada al tema de mujeres, paz y seguridad, y nuestra estrategia de inclusión comercial en relación a esta última, En relación a esta última, el 5 de febrero pasado se cumplió el segundo aniversario de la modernización del TLC Canadá-Chile, el primer tratado de libre comercio con un país de América del Sur y que incluyó no solo nuestro primer capítulo de comercio y género, sino el primero de cualquier país del G20. Me complace informar que hasta la fecha nuestros países han implementado varias actividades para promover el comercio y el género, incluyendo talleres, videoconferencias y capacitación GBA+, análisis basado en género plus, por su sigla en inglés. Y en agosto, Nueva Zelanda, Chile y Canadá firmaron el Acuerdo de Género y Comercio Global como parte del Grupo de Acción para el Comercio Inclusivo. Me alegra ver que Chile busca fortalecer estas relaciones y dado que el TPP-11 contiene disposiciones que ayudarán a las pymes, incluidas aquellas dirigidas por mujeres, indígenas, jóvenes, grupos LGBTQ y minorías visibles, a alcanzar los mercados globales, seguimos esperando que el acuerdo sea ratificado en beneficio de todos los chilenos, especialmente aquellos que actualmente se encuentran en desventaja económica. Todos sabemos que el empoderamiento económico de la mujer es lo que se tiene que hacer. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Reduciendo los obstáculos para su participación, ya sea apoyando el acceso a más capital a las empresas de propiedad de mujeres, ayudándolas a conectarse con más compradores y proveedores, y apoyándolas a navegar en las complejidades del comercio en los mercados internacionales. Mientras buscamos recuperarnos de la turbulencia económica mundial del año pasado, queremos reconstruir mejor. Y una gran parte de eso implica cómo podemos empoderar a las mujeres y generar más mujeres emprendedoras exitosas. Exitosas como Jody Glover, propietaria de Realtech Inc. en Whitby, Ontario, una empresa de control de calidad del agua que opera en 53 mercados a nivel mundial. Y mientras hablamos de trust, debemos reconocer también el éxito de las mujeres en la conducta empresarial responsable, un tema que tiene que ver sobre todo con la confianza. Un buen ejemplo de éxito en este aspecto es Carmen Turner, quien trabajó como líder de sustentabilidad para Tech Resources durante más de 13 años y luego creó su propia empresa enfocada en ayudar a distintas compañías a mejorar sus impactos y sustentabilidad. El evento de hoy me inspira, así como también las muchas áreas en las que Canadá y Chile están de acuerdo. Primero, que la mejor manera de recuperarse de la pandemia no es el proteccionismo ni la restricción del comercio internacional o de la inversión global. Segundo, que la inclusión de género es fundamental, no solo para el crecimiento de los negocios, nuestra recuperación compartida y la prosperidad económica mundial, sino para convertirnos en mejores cuidadores de nuestros pueblos y de nuestro planeta. Y tercero, que las mujeres deben tener un papel central en la definición y en la construcción del mundo que queremos lograr. Por eso quiero agradecer a la Cámara y a Chile por sus continuos esfuerzos para promover el empoderamiento económico de las mujeres, generando confianza y reconstruyendo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, y muchas gracias también por recibirnos nuevamente en su residencia. Antes de comenzar el panel, quisiera contarles que hemos tomado todas las medidas de seguridad sanitaria respetando los protocolos establecidos por las autoridades. Como ustedes ven, además de estar respetando el distanciamiento social, estamos en un escenario montado al aire libre, por lo que
estamos aquí muy seguros con un equipo totalmente reducido también detrás de las cámaras. Ahora sí, quiero saludar nuevamente a nuestros invitados. Ya los presentó Marcelo hace unos instantes, pero los voy a volver a presentar. Mónica Salaquet, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ministra, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy bien, gracias Bárbara. Muchas gracias por esta invitación y también agradecer a la Cámara Chileno-Canadiense, al embajador y saludar a Amparo, a Felipe, a Eric, porque es una gran oportunidad poder conversar de este tema tan relevante para nuestro país. Ya lo presentaba la ministra, estamos también junto a Amparo Cornejo. Ella es vicepresidenta de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de TEC Chile. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy contenta y entusiasmada de celebrar el Día Internacional de la Mujer con esta conversación en el marco de Trust, de generar confianza. Creo que es un diálogo apasionante, es un tema que nos mueve a todos los que estamos hoy día participando de este panel, así que muy agradecida nuevamente de la invitación. Muchas gracias, Amparo. A la distancia, pero así tal como nos hemos acostumbrado en medio de la pandemia, lejos pero muy cerca, estamos junto a Eric Parrado. Él es economista que ha sido además distinguido por Comunidad Mujer, justamente por sus aportes en cuanto a materias relacionadas a las mujeres. Gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, que está con nosotros de forma remota desde Washington. ¿Cómo está? Muy bien, me hubiera encantado estar con ustedes, pero bueno, estoy acá conectado virtualmente y feliz de compartir este panel y hablar de temas importantes. Muchas gracias. Así hemos aprendido. Una de las lecciones de la pandemia es que finalmente podemos estar todos mucho más conectados. Y también estamos en el panel junto a Felipe Arboe. Él es abogado, actualmente candidato a la Convención Constitucional, hasta hace muy poquito senador de la República. ¿Cómo está? Hola Bárbara, buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludar a la ministra, a Amparo, a Eric, a ustedes tres y a todas las mujeres que nos están viendo, desearles un muy feliz día. Bueno, justamente la instancia que además en este 8 de marzo nos convoca es conversar respecto a potenciar una real equidad de género. Nosotros hemos visto lamentablemente que en esta pandemia, y no solo en Chile, sino que también en todo el mundo, las mujeres han sido una de las principales perjudicadas por múltiples razones. El sector laboral, sin duda, también nos ha terminado castigando las fuentes laborales, las complicaciones, el cuidar la familia. Podríamos nombrar también un sinnúmero de otras cosas que se suman a esta brecha que ya teníamos arrastrando desde muchos años atrás. En esta oportunidad, al igual como lo hemos hecho en los otros ciclos de Trust, queremos meternos de lleno, buscar soluciones, tratar de hacer una mirada constructiva, mirando no solo lo que está ocurriendo, sino que cómo lo podemos cambiar, qué cosas concretas se pueden hacer y qué cosas se están haciendo también en otros lugares como en Canadá, por ejemplo, que pudieran servir como una referencia para nosotros y así poder acelerar estos cambios que a veces son tan difíciles de ir generando. Para comenzar, bueno, hay que tener, sí, un diagnóstico respecto a ¿cómo nos ha afectado en Chile, ministra? ¿Ustedes tienen un balance o una mirada de cómo ha afectado esta pandemia a la mujer en general? Definitivamente. A ver, esta pandemia, esta crisis sanitaria, indudablemente nos ha afectado a todos y a todas, pero el impacto ha sido mucho más fuerte en nosotras las mujeres. Y hay evidencia que en crisis anteriores también siempre las impactadas mayormente hemos sido nosotras las mujeres. A raíz de eso, yo armé en el ministerio, apenas asumí una mesa, que la llamamos Mesa COVID-19, donde invitamos parlamentarios y parlamentarias de forma transversal, convidamos personas de la academia, de la sociedad civil, bueno, un grupo de mujeres relevantes para definir cómo íbamos a abordar esta pandemia que ya estaba profundizando brechas preexistentes, porque lamentablemente Chile está al debe en materia de equidad de género, condición necesaria para construir una sociedad inclusiva y yo diría que sustentable en el tiempo. Y eso, ¿por qué les cuento lo de esta mesa? Porque de esta mesa definimos 3 temáticas vitales. Una, indudablemente, que es la violencia. La violencia de género es una herida abierta que todavía Chile tiene y ahí tenemos que avanzar y acelerar ese cambio cultural, pero también tenemos que lograr que las distintas instituciones del Estado respondan de manera efectiva y a tiempo. La segunda, la autonomía económica. La autonomía económica es
urgente. Esta pandemia nos ha golpeado haciéndonos retroceder más de una década. En marzo del 2020 habíamos llegado en materia de inserción laboral femenina en Chile a nuestro máximo histórico, que estaba muy por debajo de los países de la OCDE y muchos de los países desarrollados. Y lamentablemente esta pandemia nos hizo retroceder a indicadores de hace casi 12 años atrás. Muy fuerte, estamos hablando que en un minuto se perdieron 900.000 empleos y con la implicancia que eso tienen. Recordemos que hoy día en Chile 2 millones de hogares, el único ingreso lo genera una mujer. Y el tercer punto vital, que es algo que está muy relacionado también cuando estamos hablando de cómo vamos a lograr esa reinserción laboral de la mujer, es el tema de los cuidados. En Chile, el cuidado de nuestros niños y niñas, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de los enfermos, está en manos nuestras de las mujeres de una manera tremendamente desproporcionada. Y eso vamos a tener que modificarlo porque estamos viendo hoy día el 54% de las mujeres en edad de trabajar en nuestro país hoy día no están buscando trabajo y no están buscando trabajo a pesar de que lo necesitan, precisamente porque la red de cuidado, ¿no es cierto?, se tuvo que clausurar debido a la pandemia y la crisis sanitaria. Y por otro lado, hicimos una encuesta muy reveladora con ONU Mujeres y Entel. La encuesta fue realizada a hombres y mujeres, donde los hombres reconocieron que durante la etapa de confinamiento incluso tuvieron tiempo para ver películas y ver Netflix. Las mujeres reducimos las horas de dormir. Las mujeres estuvimos teletrabajando, coeducando, realizando las labores domésticas, con todo el impacto en la salud mental que eso tiene, porque hoy día, el año 2021, vamos a empezar a ver también esos efectos en hombres y mujeres, pero ya tenemos cifras que nos están mostrando que el impacto está siendo mayor también en nosotras las mujeres. Entonces, vemos que el impacto ha sido tremendamente alto y nosotros hoy día estamos trabajando en distintas dimensiones porque este nivel de complejidad también requiere de soluciones multidimensionales y multisectoriales. Así que bueno, frente a ese desafío estamos hoy día. Tal como dicen, para muchos la próxima pandemia va a ser justamente la salud mental, van a ser temas que nos van a acompañar durante más tiempo. Eric, la ministra nos da una mirada bien dura respecto a cómo se está sintiendo ese impacto en las mujeres, y ya lo decíamos antes, la cancha ya estaba dispareja desde antes. Tú que estás hace mucho tiempo estudiando, sobre todo en las materias económicas relacionadas a las mujeres, ¿cómo lo hacemos para poder de alguna manera dar vuelta a este escenario, considerando que, tal como decía, por ejemplo, la ministra, se destruyeron muchos empleos y ahora en la medida que se han ido reactivando y generando nuevos, las mujeres siguen de nuevo quedándose atrás? Así es, comparto el diagnóstico de la ministra Salaquet, pero primero déjenme darles las gracias a la Cámara Chileno-Canadiense y a la Embajada de Canadá por la invitación a participar en estas Trust Talks. Realmente es un honor y un placer poder compartir algunas ideas con este estupendo panel y justo en un día tan especial como el Día Internacional de la Mujer. Y déjenme decirles algo en términos de introducción, como lo planteó tanto el embajador, ¿no es cierto?, de Canadá, Michael Gort, y el vicepresidente de la Cámara, Marcelo Aguad. La inspiración de este diálogo se basa en el libro de David Johnston sobre la búsqueda de la confianza para lograr un país mejor. Y dada esta inspiración y el tema que nos convoca, quiero compartir una frase de David Johnston en su libro que justamente propone: la confianza crece cuando la diversidad se convierte en inclusión. Y utiliza la metáfora de un baile y cómo debemos invitar a la gente a bailar. Y él plantea que la confianza se construye cuando invitamos a las personas a bailar y no cuando las invitamos simplemente al baile. Eso al final del día es inclusión. De alguna forma es ponernos en los zapatos del otro, pero para que sea significativo, creíble y legítimo, necesitamos sacarnos nuestros propios zapatos. Entonces, ese es un poquito de contexto, pero déjenme darle algunos números para complementar la introducción de la ministra Salaquet.
Según el último informe del Foro Económico Mundial, este informe de género, Chile está en el puesto 57 de 153 países. Ustedes dirán, eso no está tan malo. Canadá está en el puesto 19. En América Latina, que siempre estamos, ¿no es cierto?, liderando los rankings internacionales, sobre todo en los temas económicos, Chile en América Latina está en el puesto 14 de 25 países, incluyendo América Latina y el Caribe. Pero en la participación y oportunidades económicas, Chile en este ranking global está en el puesto 111. Y si nos vamos a las brechas de salarios, Chile está en el puesto 126. Es decir, hay una brecha de género salarial. Si uno lo mide por promedios, cerca del 27%. Si uno lo mide por medianas, cerca del 12,5%. Es decir, las brechas de género que tenemos en Chile son vergonzosas y no se condicen con la idea de la búsqueda de un crecimiento inclusivo y sostenible. Y obviamente, como lo han planteado anteriormente, la crisis ha empeorado y ha hecho que el impacto sea mucho más profundo en el caso de las mujeres. En términos de empleo, nuestras propias estimaciones plantean justamente que el empleo de hombres cayó un 10%, mientras que el de las mujeres lo hizo en un 16%. Y lamentablemente el empleo se ha ido recuperando mucho más lento en el caso de las mujeres, y por lo tanto hay que ir pensando cuáles son las razones primero para tener un mejor diagnóstico y después cuáles son las medidas que uno podría implementar, y ahí podemos seguir conversando estos temas junto al panel. Me quedan varias cosas que quiero profundizar, pero vamos a seguir dando la vuelta. Amparo, tú trabajas en un sector que tradicionalmente es muy masculinizado, la minería. ¿Cómo has visto ya en la práctica que se han logrado ir incorporando mujeres, y no solo por incorporarlas, sino que también en puestos que son claves, que van generando de una manera lo que va cambiando hacia adelante? ¿Qué falta o cuáles han sido las cosas claves que han logrado esa inclusión? Sí, yo primero quiero compartir la preocupación por las cifras. Creo que es alarmante, nos tenemos que mover todos a la acción. ¿Qué he visto que está ocurriendo en la minería en los últimos años? La industria en su conjunto, desde las asociaciones empresariales como Sonami, donde me toca ser parte del directorio, hay un esfuerzo, hay una mirada conjunta de entender que en la medida en que más mujeres participemos en minería, la industria va a ser más diversa, va a ser más inclusiva, vamos a tener un impacto social mucho más alto. También todas las empresas, no solo las canadienses, yo veo un compromiso. Hay compañías que tienen targets súper ambiciosos de incorporar mujeres, pero la verdad es que no es suficiente, porque tener un 8 o un 9% de participación femenina en circunstancias que otros países son de 2 dígitos, creo que es algo que tenemos que cambiar y tenemos que hacerlo con urgencia. Nosotros por lo menos en TEC estamos súper enfocados en eso, hoy tenemos un 17% de participación femenina, pero eso no ocurre, hablábamos con la ministra hace unos minutos, eso no ocurre por accidente, no ocurre solo, hay una intencionalidad que tenemos que tener las compañías mineras, que tienen que tener los directivos de las compañías. Esto es algo que parte desde la cabeza de la empresa, y lo que me parece más preocupante es que en el marco de la pandemia nos podemos desenfocar de este objetivo. Creo que tenemos un nivel de urgencia muy grande, tenemos que seguir enfocándonos en, primero, atraer más mujeres a la minería, porque hoy día muchas mujeres sienten que la minería es cerrada, es difícil ingresar, es excluyente. Lo segundo es, una vez que las mujeres están trabajando en minería, ¿cómo hacemos para retenerlas? Porque es un sector muy masculino, con una cultura machista, y hay que generar espacios para conciliar vida y familia. El tercer tema, que lo decía Eric, tiene que ver con la diferencia salarial. Es inaceptable que en una misma posición hombres y mujeres tengan sueldos distintos. Y finalmente, un tema que me parece a mí muy relevante tiene que ver con cómo generamos espacio para que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo. No va a haber un cambio cultural en esta industria que es tan masculina si es que no viene desde arriba una mirada diferente, que es lo que aportamos las mujeres en los espacios directivos, en directorios, y ahí en Chile estamos bastante atrasados. Así que hay un sentido de urgencia tremenda, y yo creo que la pandemia nos ha puesto una urgencia mucho mayor en esta materia. Felipe, mucha gente suele pensar que todo se arregla con leyes, con decretos. Y lamentablemente hemos visto que eso no es así. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el postnatal masculino. Si uno mira, la cifra es extremadamente bajo el porcentaje de la gente que la toma. Si miramos un caso más reciente, en el caso, por ejemplo, de lo que va a pasar el 11 de abril con la elección de los constituyentes,
ahí vamos a tener un gran desafío, porque todos celebramos que finalmente vamos a tener paridad no solo en las candidaturas, sino que de salida. Eso quiere decir que sea como sea, vamos a tener una mitad compuesta por mujeres. ¿Cómo toca eso? ¿O podría tocar eventualmente? ¿Cómo estamos nosotros preparados culturalmente para una cosa como esa? Posterior a la corrección, digamos. Bueno, lo primero que quiero es agradecer al señor embajador, a Michael Kort, por la invitación, a la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, a Marcelo Aguad y todo su equipo, por la importancia de fomentar el diálogo y la generación de confianzas. Si hay algo que Chile debe aprender de la reciente crisis que hemos tenido de gobernabilidad y de nuestra democracia, es que la falta de confianza, la separación entre el mundo público y el mundo privado, la ruptura del diálogo, generan crisis muy profundas. Y esas crisis tienen que ver también con exclusiones. A las cifras o al elemento cuantitativo que nos reflejaba Eric, que son cifras no solo alarmantes, sino muchas veces indignantes, hay que incorporarle también un elemento cualitativo. Y nuestra legislación, el marco regulatorio chileno, es tremendamente machista. Don Andrés Bello, yo soy un gran admirador de Andrés Bello, cuando redactó el Código Civil por 1857, tuvo muchas virtudes. El principio de la buena fe y un conjunto de instituciones fantásticas que hasta el día de hoy nos regulan. Pero también hay que entender que era un legislador de 1850. Y el Código Civil establece, por ejemplo, la incapacidad relativa de las mujeres para administrar sus bienes, cuando están casadas bajo el régimen de sociedad conyugal, la prohibición de segundas nupcias, y hay un conjunto de limitaciones a la mujer que rigen hasta el día de hoy. Ojo con esto. Segundo, la legislación sanitaria. Hoy día, por ejemplo, los planes de ISAPRE en las mujeres son mucho más caros porque ser mujer es considerado un riesgo. Y si se está en edad fértil, aún mayor. Usted comprenderá que el riesgo del punto de vista del seguro es que él se expone voluntariamente a una acción imprudente. Ser mujer no puede ser considerado imprudente por la legislación. Yo fui uno de los diputados en aquella época que recurrimos al Tribunal Constitucional, estaba Jorge Burgos también, para echar abajo esta alza de los planes de ISAPRE de las mujeres, porque considerábamos que era una discriminación ilegal y arbitraria, y lo logramos. Pero hasta el día de hoy no hay una modificación de la ley de ISAPRE que termine con eso. En materia laboral, pensemos en la legislación laboral. El solo hecho, por ejemplo, de un conjunto de normas que supuestamente benefician a la mujer, pero terminan encareciendo su contratación, son parte de las explicaciones que hoy día entendemos por qué tenemos una baja inclusión laboral de las mujeres. El tema de que hay que tener una cantidad de mujeres para tenerse a la cuna. Entonces hay empresarios que dicen, ¿sabe qué? Mejor no tengo tanta mujer porque así evito esto, ¿no? O el hecho del fuero maternal. O el hecho de, por ejemplo, del pre y postnatal. Paréntesis, yo fui uno de los primeros que me tomé el postnatal masculino porque estaba recién asumido como subsecretario del Interior y con una presidenta mujer como Michelle Bachelet me dijo, usted va y se lo toma al tiro. Así tuve que irme. Mi hijo nació 6 días después que asumió la presidenta Bachelet y yo en el cargo de Interior. Entonces, gracias a usted el porcentaje no es casi cero. Entonces. Lo que quiero decir es que lo primero que tenemos que hacer, a mi juicio, como país, es asumir, algo que parece lógico, pero no es tan lógico, asumir que tenemos un problema, que tenemos un problema de discriminación y que hoy día la inclusión femenina no es solo un imperativo económico, como bien planteaba Eric o lo decía la ministra, sino un imperativo ético, que tiene que ver con inclusión social, inclusión política, inclusión económica, pero sobre todo inclusión cultural, que en toda la legislación se incorpore el criterio de equidad de género, es fundamental para el desarrollo de nuevas oportunidades y la inclusión de mujeres en todo el ámbito de la vida de la sociedad. ¿Y entonces cómo estamos preparados? Lo que va a pasar el 12 de abril. Primero yo creo, fui uno de los que propuso la equidad de género, y me parece que la igualdad de género, digamos, en la convención, y por primera vez en la historia del mundo, una convención constituyente va a ser paritaria. Y bueno, vamos a ver qué ocurre el día 13 de abril, porque vamos a hacer 2 días de votación, parece, el día 13 de abril, cuando tengamos los resultados y tengamos un 50% de hombres, un 50% de mujeres, y vamos a ver, yo no descarto que en algún distrito pueda ocurrir al revés, que las mujeres saquen mejores votaciones y que al final termine la ley operando al revés, es decir, eligiendo un hombre con menor votación para respetar la equidad, ¿no? Bueno, eso pasó en la elección del colegio de abogados, sí, claro, ¿se acuerdan? Sí, y que claro. también se creó un revuelo cuando tuvieron que bajar una mujer para subir un hombre. Así fue, pues, así fue. Entonces, yo creo que vamos a tener eso. Creo que el país tiene que prepararse para asumir que la paridad es fundamental, sobre todo considerando que lo que va a ocurrir el 11 de abril es que vamos a elegir ni más ni menos a las personas, hombres y mujeres, que van a redactar
el nuevo pacto social, que espero yo que tenga vocación de estabilidad y nos dé paz social por los próximos 30 o 40 años. Era impensado diseñar la sociedad del siglo XXI sin la participación paritaria de mujeres. Esta es una sociedad que no somos iguales, somos distintos, pero tenemos que tener el criterio de paridad incorporado al momento de diseñar nuestra nueva sociedad. Bueno, de lo que conversamos en un inicio con la ministra, también Eric mencionaba algunas cosas en el mercado laboral femenino que está muy estancado, más que el de los hombres incluso. ¿Cómo lo podemos abordar? Porque es más difícil, se han generado políticas públicas, se han generado subsidios para la contratación, por ejemplo, pero en la medida que los sectores donde más hay trabajo para las mujeres son algunos los más rezagados, y al mismo tiempo las mujeres de alguna manera tienen dificultades para dejar a su hijo al cuidado de alguien. No tenemos, hasta hace poquito por lo menos, era muy difícil eso. ¿Cómo lo hacemos, ministra? ¿Cómo avanzamos en eso? A ver, si me das un minuto, quiero contarle una buena noticia a Felipe. La ley de segundas nupcias la promulgamos Yo sé, hace como 2 meses atrás. Ahora la Comisión del Senado Mujeres se comprometió a poner en tabla sociedad conyugal, y también nosotros vamos a reincorporar una nueva propuesta en Sala Cuna Universal, porque estamos totalmente conscientes, y en estos temas hay apoyos transversales, porque creo que cada día estamos interiorizando más los chilenos y las chilenas que, como dice Felipe, esto es un tema de justicia, es un tema ético, pero también Chile no puede seguir perdiendo el talento de casi el 52% de su población, que somos nosotras las mujeres. Como tú bien dices, no somos iguales, pero esa diversidad es lo que nos va a enriquecer como país en el amplio sentido de la palabra, y también lo que nos va a dar estabilidad, porque necesitamos una sociedad que nos permita un desarrollo integral a todos y a todas. Y en esa materia... No, ya que mencionó esta materia, quiero parar ahí una pregunta, porque ya lo mencionaba el hace poquito senador, cuesta no decirle senador todavía, ciudadano candidato, podríamos decir también, en respecto a la ley de sociedad conyugal, por ejemplo. Este es un proyecto que se está promoviendo hace muchos años, incluso su mismo gobierno, en el primero, lo impulsó con fuerza. Si es tan evidente que eso no puede seguir así, hay tanto apoyo transversal, ¿por qué todavía no han logrado cambiarlo? Bueno, a mí me tocó tramitarlo en la Cámara de Diputados cuando éramos colegas con Felipe, y lamentablemente ahí se quedó. Después pasó al Senado y me imagino que nunca hubo una oportunidad de ponerlo en tabla, pero hoy día yo ya llegué a un acuerdo con la Comisión de Mujer. Acabamos de terminar la ley de violencia integral, que pasó a Constitución, y ahora que también era una ley que estaba paralizada casi 2 años, y hoy día comenzamos a discutir sociedad conyugal, que yo espero que la tramitación sea rápida. Ahora es el momento. Así que este es el minuto. Claro, lo que pasa es que además jurídicamente es muy complejo, porque cuando uno se mete a modificar el Código Civil tiene tantas implicancias que es un trabajo muy acucioso, que debe ser muy cuidadoso. Entonces, generalmente el legislador trata de evitar meterse en el Código Civil, y meterse en la sociedad conyugal es meterse con efectos hereditarios, derechos sucesorios, en conjunto de materias. Entonces, es súper importante y hay que tener mucho tiempo, y muchas veces las comisiones de Constitución les van metiendo urgencia a otros proyectos y va quedando rezagado. Pero es muy importante avanzar definitivamente en eso. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y en términos laborales? A ver, en términos laborales, nosotros estamos realizando varias acciones público-privadas. Estamos trabajando una mesa que ha tenido grandes resultados, que es la mesa Mujer y Minería. Estamos trabajando también con la construcción, que son 2 sectores que van a marcar la reactivación económica de Chile, y son lamentablemente los sectores donde hay una menor presencia femenina. Algo que sucedió en esta pandemia, los sectores más golpeados, turismo, comercio, donde tenemos una mayor representación de las mujeres, y son el turismo básicamente no existe en este minuto, con todo lo que eso ha implicado en materia laboral femenina. Entonces, hoy día estamos acelerando, estamos realizando también un trabajo con las telcos, en el mundo de las telecomunicaciones, y como decía Amparo, este crecimiento no va a ser espontáneo.
Aquí necesitamos un compromiso del mundo empresarial y de las distintas industrias. Ya estamos percibiendo una muy buena disposición, lo cual también quiero agradecer públicamente. Y esto implica cambios culturales dentro de las propias organizaciones, porque no es solamente incorporar más mujeres, sino que es incorporar la perspectiva de género dentro de la institución. O sea, cuando a mí me tocó ir hace poco a una mina con el ministro de Minería y me sorprendió gratamente cuando me entregan los bototos, eran unos zapatos preciosos. Entonces yo, por supuesto que hice la pregunta, una mina que ya incorporó la equidad de género. Porque si tú te pones a pensar, incluso desde las vestimentas que se usan en esta industria, ¿no es cierto?, no eran cómodas para el cuerpo femenino. Y entonces es bien interesante, este cambio se está dando, lo que pasa que hoy día queremos que se acelere, necesitamos que se acelere, así que estamos haciendo trabajo público-privado. Ahora, es muy importante siempre la alianza público-privada, sobre todo pensando en estos sectores como mencionaba la minería. Estamos hablando todos ahora de un boom, no sabemos, esperemos que dure mucho tiempo, este precio del cobre muy alto, pero no solo respecto a buenas perspectivas de lo que viene, sino que también de lo que hemos tenido durante la pandemia. Eric, en ese sentido, bueno, son sectores que han tenido un muy buen comportamiento y que siguieron trabajando, a diferencia de los otros que frenaron. Una de las cosas que tú has dicho en alguna oportunidad es que para poder buscar buenas soluciones lo más importante es tener un buen diagnóstico y para eso hay que meterse de lleno y revisar las cifras, saber exactamente cuál es la dimensión del problema para poder abordarlo. ¿Qué nos puedes decir ahí de eso? Esa es muy buena pregunta en el sentido de que en esta discusión anterior respecto a las instituciones, ¿no es cierto?, y al rol que tienen para hacer buenos diagnósticos y tratar de entregar buenas recomendaciones de política, es necesario, por ejemplo, tener datos desagregados por sexo. Y uno de los esfuerzos que hizo la Super de Banco, ¿no es cierto?, hace unos años cuando yo era superintendente de bancos y después se transformó en CMF, es justamente tener un foco en términos de los datos desagregados por sexo para tener este diagnóstico mucho más claro. Y las diferencias son notables y me imagino que ustedes ya las recuerdan. La primera y muy fundamental es que las mujeres son siempre mejores pagadoras que los hombres. Si uno revisa las tasas de morosidad, si uno revisa los protestos de cheques, siempre las mujeres salen mejor paradas que los hombres. El contraste que tiene es que tienen menor acceso al crédito. Mucho menor acceso. En términos de montos de deuda, la deuda representativa de la mujer es 1,5 millones versus 3 millones de los hombres. Es decir, la mitad de la deuda de la mujer versus la del hombre. Y por lo tanto la brecha es bastante grande. Y cuando uno revisa después las condiciones, también hay condiciones distintas en los créditos. Y eso nos llevó a hacer un estudio el año pasado que fue muy interesante para ver si habían datos en términos de discriminación de género en el mercado crediticio chileno. Y lamentablemente la respuesta es sí, no son sesgos inconscientes, sino que existe claramente discriminación en el mercado crediticio chileno. Y esto es un problema para las mujeres, pero también es un problema para los bancos. En general lo que encontramos, y esto lo hicimos a través de actores y actrices que fueron a solicitar crédito, y encontramos que la probabilidad es un 18% menor en el caso de las mujeres para acceder al crédito. Si uno extrapola el negocio que se pierde en el crédito, estamos hablando de 12.000 millones de dólares. Ese es un número grandísimo que si pudiéramos, ¿no es cierto?, de alguna forma entregar esos créditos a las emprendedoras, ¿no es cierto?, de las mujeres, la recuperación podría ser mucho más rápida. Y por lo tanto, en esta discusión también de que cerrar brechas de género es un tema ético, yo también les digo a los empresarios, al sector privado, si incluso no cree que es un tema ético, créame que está perdiendo un negocio importante. Eric, y eso yo creo que tiene que ir cambiando en el tiempo. Tenemos estas cifras que son bastante malas, pero si miramos los antecedentes, por ejemplo, que las mujeres son incluso mejores pagadoras que los hombres, ¿por qué entonces se da esto? ¿Por qué tienen menos acceso y en peores condiciones? Bueno, esa justamente es la pregunta que nos hicimos en ese trabajo y por eso al final del día concluimos que esto es discriminación, en el sentido que los ejecutivos de cuenta, al tomar decisiones entre hombres y mujeres con iguales condiciones socioeconómicas, iguales historias crediticias, le entregan más crédito a las mujeres que a los hombres. Y por lo tanto se da esta disyuntiva de que por un lado no tienen acceso, pero por otro lado son mejores pagadoras y por lo tanto tienen un riesgo incluso menor que el mismo grupo de comparable de hombres. Amparo.
Sí. ¿Cómo ven ustedes? Ya estábamos hablando también hace pocos instantes de esta alianza público-privada, del esfuerzo de la minería. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que se está haciendo? Porque tú nos das algunas cifras que son bien alentadoras, pero ¿cómo llegaron a ellas? Sí, brevemente un comentario a propósito de lo de Eric. Las mujeres no solo son mejores pagadoras de créditos, sino que quiero contar una experiencia que nosotros tuvimos en Canadá con la conducción de camiones, que es un tema muy relevante en la industria minera porque la calidad de la conducción tiene un impacto económico muy grande por los repuestos, etcétera. Y en algún minuto se hizo un estudio y efectivamente las mujeres también eran mejores conductoras de camiones. Por lo tanto, hay un interés y un beneficio del negocio de incluir más mujeres en esos roles. Y tampoco hay un mito muy grande de que los hombres, por ejemplo, tienen una fuerza superior y que pueden mover equipo. No es tan real. Entonces, quiero decir que hay muchos ámbitos en que la mujer aporta, sobre todo en los temas que tienen que ver con seguridad, con manejo de riesgo y que van más allá del tema bancario. Y me quedó gustando este ejemplo, porque no es solo la minería de un sector que en general se ve masculino, sino que más que un conductor de camión, probablemente. ¿Y dónde están ahí las trabas? ¿Las mujeres no postulan esos trabajos? ¿O se buscan o se limitan a que tienen que ser hombres? ¿Por qué no se masifican cosas como esa? Bueno, yo creo que hoy día en la industria hay un gran esfuerzo por incorporar más mujeres conductoras. Hay varias compañías que tienen proyectos de ese tipo y yo creo que hay ahí un espacio de avance bien significativo. Creo que a propósito de lo que decía Felipe también, pienso que hoy día el movimiento femenino o la preocupación o el acuerdo que tenemos como sociedad, porque yo creo que el tema femenino se ha instalado muy fuertemente, creo que es un incentivo bien grande para los legisladores para meterse al tema de la sociedad conyugal, que me parece muy sorprendente que no podamos. Yo creo que a lo mejor años atrás no estaba ese contexto, hoy día es muy distinto. Y con el manejo de máquinas, por ejemplo, que en muchas que se necesita precisión, ya cada vez automatizando muchos procesos, ahí también puede haber entonces un espacio grande para mujeres. Sí, yo creo que la digitalización, que es un tema muy fuerte en todos los sectores, pero en la minería sobre todo viene con mucha intensidad, es una puerta de entrada, es una eliminación de discriminación. Creo que, por ejemplo, nosotros la semana pasada inaugurábamos nuestro centro integrado de operaciones para una operación que está a 1.700 kilómetros de Santiago y va a ser conducido desde Santiago. Y eso tiene un beneficio muy grande porque permite tener mucha más diversidad, muchas más mujeres trabajando en esos lugares. Entonces creo que hoy día hay un momento que es muy especial, que tiene que ver con el contexto social, que tiene que ver con el entendimiento que tiene la industria minera y yo comparto la mirada. Si en la minería no participan más mujeres, este beneficio, sobre todo en la instancia actual que tenemos con los precios del cobre, no se va a extender a la sociedad. Entonces creo que hay un trabajo ahí muy importante, esta alianza público-privada que hablaba la ministra. La minería tiene también un impacto social muy significativo. Todas las compañías mineras trabajamos con comunidades, tenemos áreas de trabajo muy sólidas y muy relevantes, y creo que si somos capaces de incorporar también la perspectiva de género al trabajo comunitario es algo muy potente. Y brevemente contarles, nosotros desde el año 2016 junto a ONU Mujeres tenemos un programa que se llama Originarias, que está orientado a mujeres indígenas en las áreas donde la actividad minera tiene lugar. Y, por ejemplo, durante la pandemia en nuestro centro de liderazgo femenino de Iquique, más de 300 mujeres recibieron entrenamiento virtual porque trabajamos de esa manera con ellas. Entonces, creo que el tema de trabajar con la autoridad, el tema de generar más espacios de trabajo al interior de la industria minera y también trabajar con las comunidades es una manera de contribuir muy activamente a mover la aguja y a cambiar esta realidad que es tan incómoda. Ministra, la veo sintiendo con lo relacionado a lo digital. ¿Cómo han ido abriendo también esos espacios, aprovechando quizás, mirando el paso medio lleno respecto a lo que hemos vivido con la pandemia? Oye, que es tan relevante lo que acabas de contar, Amparo, que así como se está trabajando con minería, nosotros, estos son las alianzas virtuosas. Nosotros nos pusimos de acuerdo con una empresa dentro de las 180 que hoy día están en el IPG, que es un programa donde estamos ayudando a la empresa también a tomar políticas internas para conciliar familia y trabajo, bueno, y una serie de condiciones que hagan que también las mujeres se quieran incorporar a este mundo. Entonces, nosotros capacitamos a un grupo de mujeres para manejar grúas horquillas.
en un centro de distribución. La empresa aceptó incorporar este grupo de mujeres por primera vez en la historia de la empresa. Fui a visitarlos después de 6 meses. No solo han tenido menos merma, sino que la empresa está impactada de lo que implicó y el impacto que tuvo positivo dentro de la empresa, no solo económico, sino que también en clima laboral, la incorporación de la mujer en una actividad que nunca en la historia la habíamos hecho nosotras dentro de esa empresa. Entonces, es muy importante porque esto no va a ser espontáneo, tiene que haber una voluntad, también un compromiso nuestro, y cuando trabajamos de manera coordinada, no me cabe duda que vamos a lograr acelerar este cambio. O sea, hay que pasar la piedra, el tope de partida del fondo. Así es, y juntar todas las partes, porque necesitamos la voluntad de las industrias y también nosotros podemos apoyar en formar donde hay demanda, donde hay necesidad y donde hay posibilidades. Y indudablemente la pandemia aceleró la digitalización de la economía y nosotros hoy día estamos haciendo un trabajo tremendamente importante con el Ministerio de Trabajo a través de CENSE. En agosto del año pasado consolidamos un grupo, una serie de capacitaciones y le pusimos Digitalízate Mujer. Y aquí Felipe me va a entender. En las primeras 2 semanas tuvimos 11.000 mujeres inscritas. 11.000 mujeres inscritas en un programa entregado por CENSE es un éxito. Bueno, lo acabamos de lanzar ahora en enero y vamos más de 23.000 mujeres. Entonces, las mujeres respondemos. Tenemos que entregarles esas oportunidades. Y es así como estamos trabajando hoy día en conjunto con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Economía a través de Corfo y Cercotec. Corfo, por primera vez el año 2021, incorporó la perspectiva de género en todos sus programas. Esto es algo nuevo, algo necesario y que no me cabe duda también que nos va a apoyar mucho a las mujeres, lo mismo con Cercotec. Y así estamos trabajando con los distintos ministerios y por eso creo que los futuros constituyentes van a tener una responsabilidad enorme porque lo que nosotros aspiramos es que la nueva constitución que va a regir nuestro país cruce todo su articulado, ¿no es cierto?, con un enfoque de género. O sea, esta sociedad post-pandemia tenemos que enfrentarla de una manera distinta y creo que eso es un principio básico. Bueno, decíamos hace unos instantes que quizá los cambios culturales son más difíciles, quizá una ley no cambia todo de inmediato, pero ayuda. Y en ese sentido tenemos un proceso constituyente en camino. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué cosas le gustaría que podríamos agregar que pudiera generar un cambio permanente a largo plazo? A ver, yo diría que las leyes en general buscan crear determinados desarrollos culturales. Así fue, por ejemplo, cuando hace un tiempo atrás incorporamos incentivos económicos a los partidos políticos para que hubiese más mujeres participando en la actividad y se ha ido logrando. Y establecimos ley de cuotas porque van generando una cierta cultura. Mi percepción es que hoy día tenemos en Chile instalado una concepción que no se dice, pero se ejerce, que es la mujer la responsable del cuidado de los niños y de la casa. Y eso es un problema de fondo, porque usted le puede dar oportunidad a las mujeres, usted le puede dar un subsidio a la empresa privada, pero la mujer no va a salir a buscar trabajo si siente que la responsabilidad doméstica es propia y no tiene la colaboración de su cónyuge, si es que lo tiene, o si no tiene algún mecanismo de apoyo para que esa mujer salga a buscar trabajo. Por eso ha sido tan importante la red de salacunas, por ejemplo, ¿no? Que lo que hace es que permite que esa mujer, que es madre, jefa de hogar, tenga un apoyo para poder dejar a su hijo o hija y salir a trabajar. Yo lo veo, por ejemplo, en el mundo del campo, en la región de Ñuble, que yo representé como senador, las temporeras. Las mujeres temporeras no pueden salir a trabajar si no tienen con quién dejar a sus hijos o hijas. Y ahora la pandemia ha cerrado las salacunas y jardines infantiles por razones sanitarias. Entonces, evidentemente, y yo tuviera que decirlo, creo que esta pandemia tiene rostro de mujer. Porque tal como decía la ministra, la hotelería, la gastronomía, los servicios esenciales, los servicios de aseo, principalmente están vinculados, y parte de la agricultura están vinculados a mujeres. Y esos empleos se destruyeron. Y ojo, lamentablemente muchos de ellos se destruyeron para siempre, porque hay una industria que no pudo resistir. Como son industrias más bien de temporada, digamos, estacionales, es muy difícil sobrevivir en el año si no tiene una buena temporada. Lo digo porque nosotros tenemos que crear esa cultura de que
hay una corresponsabilidad y esa corresponsabilidad tiene que establecerse como un principio y una concepción, porque si no, insisto, usted podrá dar todas las oportunidades a las empresas, todos los subsidios, todos los planes Corfo, pero si evidentemente la mujer no tiene con quién dejar a sus hijos al momento de salir o el marido no entiende que tiene que ser corresponsable y va a tener que ir a buscarlo, ¿no?, al colegio y hacer la labor que tiene que hacer, lamentablemente eso va a ser complicado. Por eso, que a lo que decía la ministra, las constituciones, voy a decir algo que puede ser impopular, ¿eh?, pero Para eso estamos hoy. las constituciones no son listas de supermercado, como yo he visto que andan varios ofreciendo. No son programas de gobierno. Las constituciones son las leyes jefas de todas las leyes, que tienen 3 tipos de normas: valores, principios y reglas. El debate que se da en general es sobre reglas, sobre quién pone más cosas, más derechos. Pero, a mi juicio, en materia de equidad de género, debiéramos nosotros establecer un principio constitucional. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, establecer: será obligación del Estado promover la equidad de género y la inclusión femenina en todos sus desarrollos. Punto. Con esa línea, usted obliga a todos los gobernantes futuros, sean de derecha, centro, izquierda, da lo mismo, el color político que sea, a todos los legisladores, para que todos los planes y programas tengan incorporada la visión de género, porque si no la tienen, la ley sería inconstitucional. Entonces, ahí es donde yo digo que es clave entender que lo que vamos a elegir el 11 de abril son personas, hombres y mujeres, que tienen que diseñar esto, diseñar la nueva sociedad. Y a mi juicio, la nueva sociedad debe incorporar el principio de inclusión y equidad de género. Y digo inclusión y equidad de género porque para mí no solo la inclusión es respecto de las mujeres, sino que tiene que ver con personas con capacidades diferentes, tiene que ver con etnias, tiene que ver con credos, con un conjunto de otras naturalezas, ¿no? Más bien de mi naturaleza liberal en lo valórico, ¿no?, que tiene que ser incorporado. En consecuencia, creo que ahí hay una clave fundamental. Y yo lo que espero es que las constituyentes y los constituyentes, espero ser elegido, seamos capaces de instalar un principio para que nunca más un gobernante, cualquiera sea su color, o un legislador, haga una ley, un plan o un programa que no tenga incorporada la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque como la Constitución es vinculante, es decir, es obligatoria, cualquier ley que sea contraria a ella va a ser inconstitucional. Va a ser muy importante ahí entonces que la mitad de la convención sean mujeres cuando se discuten esas materias. Eric, ¿cómo ve esto? También nos mencionaban los lugares que está Chile en comparación con todo el mundo. Ya sea que estamos en medio de un proceso constituyente, en medio de una pandemia, ¿qué cosas ve que se están haciendo en otros países que podríamos nosotros también hacer acá? A ver, lo que yo creo que en términos de las crisis, ¿no es cierto?, la pandemia y la crisis social del 2019, sobre todo en Chile, ha sido un llamado de atención para no hacer las cosas como siempre las hacíamos, sino que tenemos que de alguna forma tener un sentido de urgencia para hacer las reformas necesarias, ¿no es cierto? Uno puede trabajar por el lado constitucional, por el lado legal, pero también avanzar en términos de que es necesario hacerlo y justamente la sociedad va a requerir estos cambios más inmediatos y más urgentes. En términos de lo que se está recomendando a nivel mundial, más o menos lo hemos discutido y acá simplemente lo ordeno de alguna forma, tener pilares de acción en la agenda estructural. Primero, un pilar que involucre al sector privado, por ejemplo, fomentando el empleo femenino con horarios flexibles, un ejemplo específico. El segundo punto, promover la inclusión financiera, acceso a crédito post pandemia, por ejemplo, para atender demanda de micro y pequeñas empresas. Otro pilar grandote en términos de generación de talento, ¿no es cierto?, generando habilidades pertinentes en el contexto actual, y ya lo conversamos sobre habilidades digitales. Y el tercer pilar, mejoras en la regulación, y esto significa mejor acceso a servicios de cuidado y licencias parentales, regulación del trabajo remoto y flexibilidad formal, no a través del subempleo. Y yo creo que si eso nos dedicamos y lo hacemos prontamente, va a ser un motor de la recuperación. Y por eso, cuando uno también habla de las caras de la mujer, yo prefiero que sea la recuperación tenga cara de mujer y tenga todo el espacio para poder apoyarlas y justamente llegar al desarrollo mucho más rápido. Amparo, tú trabajas en una minera, pero no es cualquier minera, es una minera canadiense. Y si nosotros miramos y hemos destacado que ustedes han hecho un trabajo también muy fuerte por incorporar mujeres, ¿cuánto de eso tiene que ver con ese origen? ¿Hay una política que se pueda de alguna manera estar implementando desde la forma de ser, justamente de todos los implementos? Bueno, yo creo que el embajador refería a esta política feminista o equitativa canadiense. Sí, hay una cultura, en nuestra compañía tenemos en el directorio
un tercio del directorio son mujeres y la chair del directorio, que es algo bastante poco usual en la industria minera, es una mujer. Entonces yo creo que ahí hay unas señales muy, muy fuertes, tiene que ver con los procesos, tiene que ver con los espacios de inclusión y diversidad, son temas que van juntos, la diversidad es parte también de un enfoque en inclusión. Pero yo creo que en Chile, en la medida en que hay un compromiso de los actores internos en las organizaciones, se pueden generar estos cambios, pero creo que hay una luz de alerta y estos cambios, para que se mantengan, requieren mucho foco. Hay una cultura de muchos años. Recuerden que antes en la minería no podían ingresar mujeres a las minas. Entonces es algo que está muy, muy metido en la cultura de la industria. Por lo tanto, es un cambio que hay que ponerle mucho foco, hay que incorporar más mujeres, pero no se puede dejar solo. Es un tema que hay que estarlo cuidando. La ministra refería a todas las actividades que hay que hacer, o sea, cualquier acción que signifique un cambio en la organización requiere desde cambio de lenguaje, desde documentos, mensajes, cultura, los sistemas de whistleblower o de poder denunciar, por ejemplo, el tema de acoso. Es un tema que es una realidad en la industria minera, cómo se generan los espacios inclusivos. La ministra hablaba de los implementos de seguridad, pero también están las casas de cambio, donde las mujeres necesitan espacio para iniciar sus labores mineras, los espacios de recreación. Mucha gente permanece en campamento. Habitualmente esos son espacios súper masculinizados, parecen mucho más un bar que un espacio social, un bar sin alcohol obviamente, pero son mucho más masculinos que un espacio de descanso para una profesional que va a estar una semana o 7 días o 4 en su turno. Entonces es un cambio que requiere compromiso, pero tiene mucho de trabajo y mucho de detalle y de mantenerlo. ¿Y cómo se hace eso? Porque, claro, en foros, en general, siempre se destaca el compromiso. Es muy importante que venga desde arriba, nos decías desde un principio, pero por más que esté desde arriba, ¿cómo permea hacia abajo? ¿Cómo se hace ese cambio que Sí. es tan difícil? Bueno, yo creo que hay muchos elementos para hacerlo. En el caso nuestro, hace 3 años hicimos un diagnóstico con perspectiva de género, en el que hicimos una encuesta en toda la organización y generamos grupos de trabajo. Yo creo que este tema lo tiene que ser promovido por las personas, tienen que ser todos dueños de estos procesos. Entonces, nosotros generamos un sistema en que tenemos grupos de trabajo que analizan distintos focos, es permanente. Creo que hay un tema de ownership que es muy, muy relevante. Hay un foco muy importante que tiene que ver con la mentoría, cómo se hace mentoría para mujeres, pero que no solo sea dada por mujeres, sino que también por hombres. Cómo se hacen los procesos de selección de personal, cómo te aseguras de que en todas las ternas, por ejemplo, haya una mujer, cómo estableces ciertas barreras de entrada que las vas a ir variando, porque, por ejemplo, hoy día, si todos los cargos críticos en la industria minera necesitas 15 años de experiencia, quizás muchas mujeres van a quedar fuera. Entonces, la cantidad de acciones con intención son muy intensas, muy detalladas, son muchas, pero creo que esa es la clave, porque muchas veces la tentación es generar espacio, decir vamos a traer a un X porcentaje de mujeres y poner la foto de las mujeres delante de los camiones, y yo creo que ese no es el foco. O sea, no basta con declarar, hay que generar una convicción, que es lo más difícil. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho lo que decía Amparo con la invitación de la conversación, del trust, es la confianza. Porque por un lado, uno observa en ciertas industrias una decisión de inclusión femenina, y eso parece fantástico. En otras no tanto, como bien decía Eric, particularmente el tema crediticio y otras, digamos, ¿no? Pero para que eso se materialice, se requiere, como decía, cambios culturales que permitan que la mujer postule a esos cargos y no sienta que está abandonando algo que le es obligatorio, digamos. Pero a su vez también requiere de políticas públicas, como decía Eric y como decía la ministra, que vayan orientadas a fortalecer esa inclusión. Y ahí es donde yo echo de menos este diálogo público-privado, que hoy día uno lo ve y lo observa en el Ministerio de Equidad de Mujer y Equidad de Género, cuando nos explicaba la ministra, pero que debiera ser transversal, no debiera ser solo de un ministerio. Esto debería estar instalado en toda la administración pública, es decir, que cuando se hace una política pública, voy a poner por ejemplo, en el Ministerio del Interior para prevenir el delito, tenga el enfoque de género. Que cuando se hace eso mismo en obras públicas, tenga el enfoque de género. Es decir, que cada política pública lo tenga para incentivar. Imagínense lo que ocurriría si en las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas se pusiera
un porcentaje adicional a la empresa que postulara con equidad de género. Usted podría cambiar definitivamente la estructura laboral, digamos, de esas empresas que postulan. Entonces, creo que aquí es la alianza público-privada. Chile no es solo del mundo privado y tampoco solo del Estado. Se requiere esta alianza. Y para recuperar esta alianza público-privada, trust, ¿no? La confianza es fundamental. La desconfianza, lo podrá señalar cuantitativamente Eric, pero la desconfianza es muy cara. La desconfianza genera necesidades de fiscalización y de fiscalizar al fiscalizador que al final del día son interminables. Entonces requerimos mayores niveles de confianza para que tengamos efectivamente una alianza público-privada que promueva la inclusión de género, ya no solo como una buena iniciativa, sino como una política de Estado permanente en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno. Ya lo decía Eric hace unos instantes, incluso puede ser hasta buen negocio o mal negocio no hacerlo, Eric. Tal cual, y al final es la confianza en las instituciones, la confianza en el mercado, la confianza en los políticos, ¿no es cierto? La confianza en instituciones que velan, ¿no es cierto?, por la estabilidad económica, por ejemplo. Y eso es clave para el desarrollo de los países. Los países se desarrollan más rápidamente justamente con esos tipos de confianza que existen en nuestras instituciones. Y Chile lo ha construido y tenemos instituciones que son creíbles, que son legítimas, pero estas hay que cuidarlas y obviamente todo el tema constitucional va a ser muy importante para generar este refuerzo, ¿no es cierto?, a nuestras instituciones de cara al futuro. Y eso va a ser importante. Pero de nuevo, lo que yo quiero destacar es la necesidad y la urgencia de hacer este tipo de reformas para generar justamente esta confianza que nos va a llevar al desarrollo. Y qué mejor, como decía la ministra al principio, aprovechar el talento que tenemos en Chile para poder tener una recuperación mucho más rápida. Y por lo tanto, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Pero también tenemos que hacer consensos nacionales. Y eso a veces es complicado cuando la discusión política, ¿no es cierto?, está sobre esa mirada de largo plazo que debiéramos tener ahora. Otro tema que sería muy interesante poner sobre la mesa para conocer la opinión de todos ustedes es la brecha salarial. ¿Cómo estamos? Ya lo decía hace un rato también, Eric, en comparación con otros países estamos muy mal. ¿Cómo lo miramos? ¿Qué cifras tenemos? Porque por un lado pueden existir casos en que hombres y mujeres a mismo trabajo no tengan la misma paga, y también en el global cuando miramos que finalmente los hombres ganan mucho más que las mujeres porque al mismo tiempo son los que acceden a los cargos más altos. Entonces, si hacemos el paralelo, claro, las mujeres ganan menos, no necesariamente porque la paga no sea igual al mismo trabajo, pero porque se quedan en cargos mucho más bajos que los altos que pueden llegar los hombres, ministra. Bueno, la brecha es menor a igual cargo, diferencia de salario. La brecha se acrecienta precisamente por el tipo de industria donde estamos mayoritariamente las mujeres. Una vez más caemos, ejemplo, la minería, una industria que paga muy bien y que nuestra representación no llega ni al 10%. Entonces, es importante. Y también qué lugar dentro de la organización tenemos las mujeres. Y eso es algo que también estamos trabajando. Hoy día ya no hay más excusa. Yo tengo que reconocer con pena que más de alguna vez me tocó oír decir, no, pero es que no hay mujeres. Bueno, yo les quiero contar a todos quienes nos están oyendo que el año pasado se graduaron tanto de maestrías como de educación superior más mujeres que hombres. Ese es el Chile de hoy. Si un Chile donde hay muchas mujeres, no solo talentosas, sino que preparadas profesionalmente, listas, donde no hay nada objetivo que les impida estar en los mismos lugares donde han estado históricamente los hombres. Ministra, y si hacemos el doble clic en esas mujeres que ya son profesionales, ¿hay mucha diferencia todavía en qué tipo de carreras estudian? Si miramos la ingeniería, por ejemplo, carreras más científicas respecto a las humanistas. Pero yo diría que en eso hemos ido evolucionando en nuestro país. Yo me acuerdo cuando yo fui a la universidad, realmente ingeniería civil, por ejemplo, era muy raro encontrar, eran muy pocas mujeres. Hoy día tú ves que han ido aumentando de manera importante, también en carreras donde antes nuestra presencia era muy baja. Pero acá hay un tema. También nosotros estamos trabajando, y es muy importante trabajar con el mundo de la educación. Hay estudios, así como el del BID, que yo ya lo conocía, hemos conversado mucho con Eric sobre el tema del acceso al crédito. También hay estudios que se han realizado que muestran que en el aula de clase hoy, en nuestro país, cuando hay una pregunta matemática, el profesor de manera inconsciente le da una respuesta más extendida y más clara a un niño que a una niña.
Y cuando hay preguntas relacionadas a las ciencias sociales, nos contestan o nos dan más tiempo a nosotras. Entonces, desde ahí, de algo que podría parecer tan banal, estamos estereotipando, estamos generando sesgos, ¿no es cierto? Entonces, hoy día también estamos trabajando con los jóvenes, también estamos trabajando con los profesores, estamos dando capacitación en materia de equidad de género, porque cómo intervenimos dentro del aula. El otro día, yo personalmente también he dado, sobre todo y me gusta mucho trabajar con jóvenes, porque creo que las nuevas generaciones también son oportunidades de cambio importantes o ayudarnos a acelerar este cambio. Y era casi 200 alumnos de tercero y cuarto medio, la mayoría mujeres. Entonces, una me dice, pero ministra, usted no sabe lo alto que estoy soñando yo, pero ¿cómo hago cuando en mi casa me dicen que me tengo que preparar para ser una buena mujer? O sea, y para ser madre, lo cual no es excluyente en ningún caso, pero tenemos también, por eso te digo, aquí tenemos que trabajar lo público, lo privado, hacer este compromiso y este consenso, y requerimos de todos y todas. Sí. Yo coincido, creo que el tema de los estereotipos es muy crítico, y uno de los temas que también tenemos que enfocarnos es cómo tenemos más mujeres, más niñas estudiando carreras STEM, y que en verdad sientan que son tan secas y capaces como son los niños. Y hay este eslogan que es que las niñas también pueden. Yo creo que hay que fomentarlo muchísimo. Por otro lado, Bárbara, creo que en las empresas ocurre en todos los sectores estos llamados techos de cristal, que en el fondo las mujeres en general llegamos hasta ciertos cargos y cuesta mucho dar el paso hacia arriba, porque la cultura no lo permite, porque se requiere apoyo, por eso el mentoring es algo tan importante, pero son elementos que pueden mover la aguja. O sea, que más mujeres accedan a puestos de liderazgo, que participen en directorio, creo que es uno de los focos. Yo creo que hay un foco que tiene que ver con la educación y otro que también que tiene que ver con cómo logramos que más mujeres tengan posiciones de liderazgo, y yo creo que eso también es una diferencia con lo que ocurre en Canadá hoy día. ¿Y ustedes han visto en la minería que eso ya se empieza a notar con las generaciones más jóvenes? Pensando que en general, ya lo decían antes, en los cargos ya altos tienes que tener una trayectoria, no solo en un área, sino que en minería. Y en general la gente hace carrera en minería desde que sale de la universidad o del centro donde se haya formado. ¿Ya están ingresando más mujeres chicas desde sus inicios? Sí, yo creo que hay muchas más mujeres interesadas en sumarse a la minería. Creo que también hay un tema que tiene que ver con la diversidad, no solo de tener una cultura de haber trabajado en minería. Yo creo que el cambio que trae la digitalización obliga a incorporar nuevas perspectivas. La minería es una cultura bastante ancestral, antigua, muy arraigada a ciertos estereotipos. Creo que el foco tiene que ser traer más mujeres, abrir más espacios, pero también más diversidad de pensamiento, otros tipos de carreras, y yo creo que por ahí se contribuye muy directamente a este cambio. Eric, respecto a la brecha salarial que estábamos comentando hace poquito. O sea, mira, ustedes decían que habían diferencias, ¿no es cierto?, en términos de salarios dependiendo de los tipos de trabajo. Y yo al principio les dije, cuando uno considera los promedios, ¿no es cierto?, dado que los salarios de los hombres son mucho más altos, estamos hablando de un casi 30% de diferencia. Pero cuando estamos hablando de la mediana, ¿no es cierto?, y ahí son trabajos más parecidos, la diferencia es el 12,5%. Y como les contaba también, en los rankings internacionales, ese número no es bueno, y por lo tanto estamos en la cola de estos rankings globales, y justamente es el esfuerzo que hoy día tenemos que hacer. Y ahí el mensaje es para todas las empresas, de revisar muy bien sus escalas de grados, revisar su escala de remuneraciones y hacer los esfuerzos necesarios. Y, por ejemplo, la ministra Salaquet mencionó la iniciativa del IPG, que hay muchas empresas asociadas que están haciendo un esfuerzo justamente para decir, yo soy parte de la solución, quiero contribuir a cerrar las brechas de género, pero yo creo que tenemos que acelerar ese proceso. Y justamente este es el llamado de atención que tenemos que hacer, porque ya no podemos dejar a las mujeres detrás. Y eso es importante que todo el mundo lo entienda. ¿Felipe? No, yo, creo dos cosas. Primero, clave la relación género en educación. Porque en la educación nosotros vamos creando una cultura de igualdad de oportunidades. Mi percepción es que la generación más antigua fue creada o criada en una cultura tremendamente machista, con una estructura social machista.
Y depende de nosotros que las nuevas generaciones no reproduzcan ese machismo, digamos, instalado. Y que tiene que ver con los estereotipos, con que la niñita juega con las Barbie y el niñito puede jugar con los camiones, los autos y otras cosas, ¿no es cierto? Le pasa a los desarrolladores, ¿no es cierto? O los computadores. Y por tanto creo que hoy día, cada día más las nuevas generaciones debemos educarlas y formarlas en la lógica de la igualdad de oportunidades, manteniendo las diferencias naturales, si no somos iguales. Eso es una cosa natural. Lo segundo que a mí me preocupa, y ahí yo soy tremendamente crítico, y he sido tremendamente crítico, respecto de las reformas educacionales. Estamos formando jóvenes para los empleos de hoy y no los de mañana. O sea, ¿hasta cuándo se va a seguir evaluando para la, no sé cómo se llama hoy día, PTU, PSU, no sé cómo se llama, pero la prueba de selección, el lenguaje y matemática? Pero por favor, si hoy día los jóvenes en Japón, los jóvenes en países desarrollados están hablando de programación, están hablando de un conjunto de otro tipo de lenguaje. Y ahí la lógica también de género es fundamental. Yo lo veo porque me he dedicado muchos años a los temas de data protection, protección de datos, digamos, de cybersecurity, de cybersecurity. Mucha mujer en el mundo y poca en Chile. Así es. Y ahí se requiere fomentar, porque a mi juicio, pensemos económicamente. Si Chile tuviese, hay un estudio de Data Driven de la Universidad de Chile que dice que si nosotros tuviésemos legislación adecuada en materia de ciberseguridad y datos, la exportación de servicios globales podría multiplicarse por 3. Hoy es 1.800 millones de dólares al año. Podríamos pasar a 5.400 millones, es decir, podríamos exportar más que la industria salmonera. Si pensamos eso en la industria de servicios globales, donde una participación internacional en más de un 60% femenino, nosotros podríamos estar creando otro nivel de desarrollo en Chile, y la incorporación femenina podría ser determinante, como decía Eric, por ejemplo, de aumento de un 0,5 o, ¿por qué no más?, del Producto Interno. O sea, económicamente también es un imperativo para este país. Así es. Bueno, estamos trabajando con el nuevo Ministerio de Ciencia, hay un compromiso tremendo ahí y estamos trabajando precisamente para incorporar más mujeres en el mundo de las tecnologías, de la ciencia y también un programa con Corfo. Porque, como tú bien decías, Felipe, o sea, aquí necesitamos unir y que todos empujemos el carro hacia el mismo lado. Y también un punto que se tocó acá y quiero referirme, indudablemente cuando las mujeres accedemos a espacios de toma de decisión, la posibilidad que impactemos a más mujeres de forma más rápida es altísima. O sea, hay evidencia de eso. Es por eso que nosotros también, desde el Ministerio de la Mujer, hemos construido un registro único para visibilizar a muchas mujeres que hoy día están dispuestas, tienen un currículum y tienen todas las características para eventuales directorios de empresas. Y hoy día estamos dando un segundo paso. Estamos trabajando esto también con los gremios. Porque, claro, necesitamos que este registro sea utilizado. Sí. Entonces, para eso estamos haciendo un trabajo público-privado donde indudablemente queremos ayudar a visibilizar más mujeres que las hay, ¿no es cierto? Y que muchas veces a lo mejor no han tenido el acceso, porque esa es una diferencia que tenemos hombres y mujeres. Para las mujeres nos cuesta más la construcción de redes, por distintas razones de nuestra naturaleza, quizás por el mismo hecho de los cuidados, el tiempo libre que tenemos. Incluso culturalmente, nuevamente, porque los hombres tienen esa conciencia, hacen muchas actividades pensando en esa formación de la red. Y porque tienen el tiempo también. O sea, entonces, nosotros hoy día estamos... el poder muchos más años. Bueno, por supuesto. Y ahí, de nuevo, tengo que agradecer, el BID nos acaba de apoyar al Ministerio de la Mujer. Acabamos de lanzar un programa que se llama Conecta Mujer, y no solamente entregándole habilidades para emprender o subsidios de fomento, sino la construcción de redes. Porque creo que es tremendamente importante en todos los niveles, tanto a niveles directivos como a niveles de emprendedoras, ¿no es cierto? Que también es lo virtuoso que te entrega cuando tú tienes una red, porque haces un trabajo colaborativo y algo distinto. Algo que parece tan obvio, pero que son diferencias que todavía existen. Oye, un punto, Bárbara, respecto a la construcción de redes. Yo no quiero dejar de mencionar, porque creo que también es importante, hemos hablado de directivas, hemos hablado de las mujeres en la política, en las empresas, las emprendedoras, el crédito, etcétera. Pero también yo creo que es muy importante incorporar en esta visión de género
a las mujeres dirigentes sociales. Aquellos que hemos estado, Mónica, que fue diputada, que estamos permanentemente en el terreno, escuchando, conversando, la gran mayoría de los dirigentes sociales, voy a decir los dirigentes sociales, son mujeres. Son mujeres. Y uno lo ve en los comités de agua potable rural, uno lo ve en los comités de vivienda, organizando para que la gente pueda tener su casa. Ahí hay un punto muy importante. Esas son tremendas lideresas que hay en el país. Y que a mi juicio, ahí debería ponerse un foco muy importante. Porque si esas mujeres que tienen capacidad de liderazgo, estoy hablando de gente que lidera 5, 10 o 15 años comités de vivienda, de agua potable, que consigue las cosas para toda la comunidad, esa gente, si uno le da una capacitación, le da un apoyo, mi percepción es que ahí tiene una materia prima de liderazgo, pero fantástico, que puede servir en la administración pública, en la empresa privada, porque tiene una capacidad de relacionarse, de crear redes sociales muy importantes. Bueno, yo le quiero agradecer a todos ustedes. La verdad es que ha estado súper interesante y nos podríamos quedar mucho rato porque está, además, interesante, entretenido, pero lamentablemente todo lo bueno tiene un fin. Pero no quisiera cerrar sin antes darle algunos segundos a cada uno para que nos pudieran dar algunas palabras de cierre, sus conclusiones o quizás las inquietudes para lo que viene. Y me gustaría partir con Eric. Ahí está, en silencio, probablemente uno de los verbos más repetidos. Claro, ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, Bárbara, por esta discusión. Tremendo panel. Encantado de seguir conversando, ¿no es cierto? Pero termino con algo que dijo un sociólogo norteamericano, que se llama Michael Kimmel. Los privilegios son invisibles para quienes los tienen. Y eso hay que grabárselo, sobre todo a los hombres, en que somos privilegiados en todo el sentido de la palabra, en términos del acceso laboral, en términos de las redes que conversábamos, en términos de los trabajos que podemos acceder, y obviamente nos estamos perdiendo una oportunidad de darle mucho más espacio a las mujeres, y la recuperación tiene que tener carácter de mujer, cara de mujer, y por lo tanto ahí tienen que ir nuestros esfuerzos. Muchas gracias, Eric. Amparo. Bueno, es una sensación bien especial porque por un lado está la urgencia, pero hay un optimismo muy grande. Cuando yo escucho todo lo que hemos conversado hoy día y cuando veo todo lo que está pasando, creo que tenemos un momentum hoy día que es muy, muy relevante. Desde la industria minera creo que tenemos que seguir con el compromiso. El impacto es muy grande. Hemos hablado del impacto dentro de la industria, el impacto en las comunidades, pero también hay toda una cadena de valor asociada, o sea, la potencialidad de transformar la sociedad que puede tener, que toda la industria tenga un foco mucho más sólido en perspectiva de género es muy grande. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, tiene que tener la recuperación cara de mujer, muy de acuerdo con eso, pero tiene que ser sustentable, tiene que mantenerse en el tiempo. Muchas gracias, Amparo. Felipe. Solo reiterar, creo que el momento que vive el país es un momento determinante. Vamos a diseñar nuestra sociedad a partir de este año. Y por tanto es clave que en el diseño que hagamos con vocación de estabilidad tengamos la capacidad de sentarnos, dialogar, ajeno a las pasiones e instalar el principio de equidad e inclusión en materia de género y muchas otras en la constitución política, insisto, para que más allá del color político de los gobernantes del futuro o las gobernantes del futuro, tengan la obligación de que toda política pública, plan, programa o ley tenga incorporado el criterio de equidad e inclusión de género. Eso es un punto relevante. Y por último, celebrar, creo yo, la transversalidad que ha ido tomando esto, porque yo no tengo idea si las mujeres serán de uno o de otro lado, o a lo mejor no tienen ni siquiera una opinión política. Al final del día se trata de cómo somos capaces como país nosotros de construir una sociedad mucho más inclusiva, donde el 52%, que por lo demás es la mayoría, sienta que el desarrollo, que son parte del desarrollo y que no solamente fueron invitados al baile, como dijo alguien por ahí, sino también fueron invitados a bailar, ¿no? Entre los dos. Muchas gracias, Felipe. Y ministra, finalmente. Bueno, yo soy una convencida que las crisis nos generan oportunidades y tengo la percepción de que Chile así lo está entendiendo en esta materia. Por eso reiterar el compromiso que tenemos como gobierno y como ministerio en particular para avanzar en la construcción de una sociedad que entregue igualdad de oportunidades y derechos tanto para hombres y para mujeres. Y ese trabajo lo estamos impulsando de la mano del mundo privado, con los distintos estamentos del Estado. Yo quiero agradecer, hay un grupo de senadoras, diputadas muy comprometidas con la equidad de género y también algunos diputados y senadores, con la academia, con la sociedad civil, porque estoy segura que esto lo vamos a lograr en la medida que sigamos construyendo esto,
diálogo, consenso, ¿no es cierto?, que nos van a permitir llegar a un resultado efectivo tan necesario para la estabilidad de nuestro país y para el desarrollo de todos los chilenos y chilenas. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado, también Amparo, Felipe, Eric, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros, a quienes nos acompañaron también y por supuesto a quienes hicieron posible este encuentro. Agradezco especialmente a los patrocinadores de esta instancia, la Embajada Canadiense, Barrick, Deloitte, Scotiabank, Tech y Transelec. También los quiero dejar invitadísimos a nuestro próximo encuentro, que va a ser muy pronto, donde vamos a abordar la Constitución de Canadá, un árbol vivo, su proceso y alcances en la estabilidad política y social para observar. También aquí en emol.com. Recordemos que es siempre bueno mirar ejemplos de cosas que han sido exitosas en otros países, cosas que podamos también replicar, las que eventualmente pudieran funcionar también en nuestro país. Y así como hemos hecho en esta jornada, seguir trabajando en pos de la confianza. Muchas gracias a todos y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.